Ok, muy bien. Buenas noches, hermanas, hermanos. Sean todos bienvenidos. Academia Cristo, pues le da la bienvenida a esta su sexta lección de su curso de la serie de la Biblia, La llegada del Salvador. En esta noche, hermanos, vamos a ver la lección 6. Para ello, pues tenemos previsto la lectura en Juan capítulo 2 versículo 13 al 25 y Juan capítulo 3 versículo 1 al 21. Como bien leímos, son dos historias bíblicas, ¿verdad? Jesús, en primer lugar, purifica el templo de su padre y la segunda historia es de Nicodemo, ¿verdad? Un fariseo que acude a Jesús preguntándole sobre el evangelio, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a iniciar con una oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, tú nos has enseñado que no aceptas una adoración externa que permite abusos como los condenados por Jesús en el templo. Pero también tienes otro mensaje para nosotros que es aún más importante. Ayúdame a creer siempre y solamente en ti, el Hijo que Dios envió en su amor para que yo tenga vida eterna contigo en el cielo. Amén. Hermano, esta noche tenemos dos objetivos en esta clase, ¿verdad? Tenemos dos objetivos porque como tenemos dos lecturas es un poco más largo, ¿verdad? El método, utilizar el método de las 4C. Primero vamos a crear ejemplos, ¿verdad? La tarea que se les quedó en el WhatsApp era que vamos a crear ejemplos para estas dos historias bíblicas, ¿ve? Ejemplos de captar, ¿verdad? ¿Cómo captarían la atención para distintos públicos si van a utilizar estas dos historias bíblicas para enseñar la palabra de Dios a los demás? El segundo objetivo de esta noche es usar el método de las 4C para leer y entender Juan 2 13 al 25, Juan 3 1 al 21. Entonces, hermano, eh, bueno, vamos a escuchar pues, ejemplos o introducciones que ustedes utilizarían para Juan 2 13 25 y Juan 3 1 21, pensando en distintos públicos. ¿Quién desea participar? Como, Hermano, hermano, sí, me gustaría ser el primero. a Martín y después Jorge. Ok, Amén. gracias. Gracias a vos. Es- Nada más permítame tantito, voy a buscar aquí en mis notas. Bueno, la primera lectura, vamos a suponer que vamos en el autobús y vamos leyendo alguna noticia sobre alguna injusticia, ya sea de índole laboral o social. Entonces yo abordaría a la persona que venga a mi lado diciéndole, imagínese entrar a algún lugar y ver a unos comerciantes que estaban robando dinero a la gente pobre con excusas religiosas. Entra un joven, se fabrica un látigo y los saca a todos asombrados. Voltea a las masas, tira unas monedas y se hace un caos. Ahí va el gancho para captar la atención. ¿No te parece que hoy en día nos hace falta gente con ese valor para defender lo que es justo, aunque se metan en problemas? Yo aquí presentaría de esa manera la noticia, ya le explicaría que ese joven que hizo esa acción es Jesucristo y que él, después de esa acción, tuvo una plática con sus discípulos. Primero a los que sacó les dijo que él podía reconstruir ese templo en 3 días y que todos se quedaron con dudas, pero después los discípulos de Jesús le preguntan a qué se refiere la reconstrucción del templo. Entonces ahí yo le explicaría, ahora sí que el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y estuvo muerto 3 días, pero resucitó y eso nos da acceso a la vida eterna. A grandes rasgos, ese sería mi gancho para la historia uno. Muy bien, Martín. Gracias. Escuchemos a Jorge, después a Roberto y después a Juan. Amén, amén, amén. El gancho para captar la atención sería en el templo destinado a alabanza y adoración se convierte o se transforma en un negocio. Ese sería presentar así para captar la atención. Bueno, vamos a ver, Entonces, vamos a escuchar los demás. Después vemos los comentarios. Dale, Roberto.
Hola, buenas noches a todos. Creo que yo diría, si Dios entrara hoy a mi templo, a mi casa, ¿qué mesas yo tendría que voltear para poder volverlo a ver, ¿no? ¿Qué tendría yo que hacer para como limpiar el camino y mi visión para poder eh, tener esa comunión con Él una vez más? Porque parece que el ejercicio de la iglesia básicamente estaba estaban haciendo una actitud que los estaba llevando a la separación, básicamente, de su padre, según él. Lo estaban haciendo algo demasiado comercial. Muy bien. Juan, Pastor, yo captaré la atención con diciendo, irías a un restaurante donde en vez de conseguir alimentos sanos, te vendieran comida podrida. ¿Estarías tú dispuesto a pagar o ir a alimentarte de cosas que no convienen a tu vida? Yo pienso que la historia yo la uniría a este captar porque resulta que Jesús venía, era el tiempo de la Pascua y Jesús, me imagino, cuando vio esa escena grotesca de la casa de su padre convertida en un mercado, en un negocio, yo creo que los historiadores dicen que él agarró unos hilos de cuero y los entrelazó y yo me imagino que eso llevó tiempo. Y yo pienso que al igual que la historia de que nos habla la Biblia acerca de lo que hizo Jesús, nosotros también deberíamos pensar cada vez que nosotros tenemos las ganas de buscar al Señor, la forma de hacerlo. Porque muchas veces estos templos modernos de hoy día se han convertido precisamente en eso, se han convertido en centros de comercio y donde no está Cristo. Por eso que Jesús reclamó eso, que es la casa de adoración de mi padre y se lo ha convertido en una cueva de ladrones. Yo lo captaría así. muy bien, excelente. Ve, muy bueno, están muy buenos los intentos. Ahora, una pregunta, pero no me dijeron para la historia número 2, cuando Nicodemo visita a Jesús por la noche. ¿Cómo captarían ustedes esa historia si la quieren enseñar a alguien? Juan, después Jorge. Bueno, pastor, ¿cuántas personas en este mundo tienen ganas de conocer a Jesucristo? Y a veces los paradigmas entre ellos, lo que es la forma con lo que nuestros padres nos enseñaron a buscar un Dios de repente castigador, de repente ah, que estás tú bajo la mira de un Dios malo que no te permitía pues tener una libre relación con él. Fue hasta el caso de Nicodemo, porque estamos hablando de un hombre que era sacerdote del templo y que todavía no entendía que había que haber cambios en el corazón para poder acercarse a Dios de forma apropiada. Sin embargo, ellos seguían eran ritos y reglas de la época. Entonces, precisamente ese es el punto. Nicodemo no entendía aún cuando Jesús le dijo tienes que ser como un niño, o sea, volver a nacer y Nicodemo le dice, pero es que tengo que volver al vientre de mi mamá y Jesús le decía, estando tú siendo sacerdote todavía no entiendes estas cosas. Y ese nacimiento comienza precisamente, pastor, cuando nosotros abandonamos las creencias, los paradigmas con que conocimos a un Dios castigador, permisivo para las cosas que convenían y no un Dios que nos ama con todo su furor y con todo su amor. Ok, Jorge. Jorge, tienes tu micrófono cerrado, Jorge, creo. Dale, Roberto. No, ok, perfecto. Ah, yo Ahora. pondría, ok, continúa, Jorge, tú estabas adelante de mí. Continúa. Sí, amén, amén. Bueno, entonces vuelvo a decir lo que usaría como captación es nacer de nuevo para ver el reino de Dios o conocer el reino de Dios.
Y otro gancho que se puede usar, se puede empezar de cero en forma de pregunta, un gancho para como Está preguntando, buena, ¿no? Amén. está buena la pregunta. Es Roberto, ahora sí. decir, comenzar de una transacción interna. Bien. Vamos con Roberto y después con Martín. Ok, ok. Gracias, gracias, pastor. Yo creo que haría el comentario de que probablemente todos hemos visto qué dice Juan 3:16. Lo vemos en los estadios, lo vemos en los vehículos, lo vemos. Todo el mundo sabe esa parte, ¿no? De 3:16. Pero haría la pregunta de que se dan cuenta que esas palabras nacieron de una pequeña conversación que tuvo, que fue privada la conversación y lo tuvo con una persona que estaba totalmente equivocada, que en este caso era Nicodemo. Excelente, muy bueno. Escuchemos a Martín. Bueno, yo realmente me basé en imaginar situaciones cotidianas y una manera de hacerle la plática a algún desconocido, ¿no? En este caso, yo me imagino preguntándole a una persona, una vez que me conteste, le haría yo plática sobre la situación actual, ¿no? De la violencia, y le diría que realmente la Biblia habla que en los últimos tiempos la maldad se multiplicaría. Y le haría la pregunta, ¿usted cree que el ser humano pueda cambiar, pueda nacer de nuevo o realmente está condenado a ser el mismo siempre? Y entonces ahí le desarrollaría el tema de Nicodemo y el nuevo nacimiento. Le explicaría que el nuevo nacimiento no se refiere a algo literal, sino a un proceso de cambio, de santificación, después de reconocer la maldad y reconocer que Cristo vino a salvarnos. De esa manera yo lo haría. Muy bien, Martín, ¿verdad? Está buenas las preguntas para para este segundo captar. Escuchemos a Luis. Eh, yo para el primer captar regalaría huevo de Pascua y conejo de chocolate, ya que vendrían las Pascuas y después de esa forma capto a la gente yo para la primera historia. Y para la segunda historia le diría volver a nacer y conocer a Dios en la segunda historia. Volver a nacer y conocer a Dios. Muy bien, hermanos, ¿verdad? Gracias por en la tarea que hicieron, ¿verdad? Por cada uno de los intentos. Están muy buenos, ¿verdad? Están muy buenos. En algunos, pues capté un poco como que no seguía el tema, pero sí, la mayoría de los comentarios sí están muy buenos. Miren, aquí hay una clave. Recordemos que el captar es la introducción, ¿verdad? Es el gancho, es el anzuelo, como cuando van de pesca ahí y tiran la caña, el anzuelo a ver qué pescan ahí. Entonces, es el anzuelo. Ana, buenas noches. Bienvenida. Gustavo, buenas noches. Bienvenido. ¿Quién más se nos ha unido? Que no he saludado. Bien. Ok. Buenas noches, Perdón, perdón, hermano. Saludos, saludos. Bienvenido. Qué alegre que estén por acá. Entonces, Perdón, hermana, perdón. sí, Ana. Es que no podía yo entrar, pasó tarde para Sí, entrar, me sí, tocó no el sé, código y no podía. no sé por qué comenzó a pedir este código de Ajá. acceso esta vez, no sé. Sí, porque rápido entraba y ahorita no, tardé aquí, yo tengo como media hora aquí desde Sí, que desde antes sí, estaba yo no, aquí. no fue la única. A varios le pidió el código de acceso. Pero lo Sí, bueno que resolvimos bastantitos. ya. Lo Sí, bueno que ya estamos. resolvimos, ¿verdad? Sí, Sí, hermano, sí, entonces yo hermano. les decía que es muy, ¿verdad? El captar es la introducción, es el gancho, es como nosotros vamos a vamos a llamar la atención de alguien para que nos escuche, ¿verdad? Entonces, para crear esa intriga, ¿ah? ¿Qué nos tendrá para compartir? ¿Qué nos va a decir? ¿Verdad? El video nos mostraba, ¿verdad? Para la primera historia, imagínense ustedes un mercado. ¿Cómo es un mercado? Un mercado es ruidoso, bullicioso, sucio, Ujú. desafortunadamente. Gois, dinos, Quesada levantó su mano. Metió. Ajá. Muy bien. Entonces, imaginen ustedes, ¿verdad? Que es bastante sucio, ruidoso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en el templo en ese momento?
¿verdad? Había mucho comercio. O sea, la adoración se había transformado, Es se todo. había convertido, ya era casi cotidiano, ¿verdad? Ya era casi normal a cómo ya se habían acostumbrado, ¿verdad? A agarrar el templo de Dios, ¿verdad? Con tremenda bulla. Y los demás captar quisieron, pues, en cuanto a Nicodemo, Ana, dinos, Ana. Sí, bueno, yo, bueno, apenas entré, ¿no? También quiero comentar algo que, ¿Tienes pues dice que ejemplos? ahí, Bueno, te escuchamos. ahí en el mercado, pues ya lo tenían, pues no lo tenían ya como un templo, ¿verdad? Ya era como un mercado, dice que vendían animales y cambiaban dinero, entonces ahí también quiere decir que pues el templo debe de haber un respeto, ¿verdad? De haber un respeto porque pues se supone que es la casa de Dios. Debe de haber mucho respeto y es el celo que le entró a Jesús, ¿no? Decía que por qué lo habían convertido en un mercader, ¿no? Que vendían tantas cosas, cuando debe de haber un respeto. Igual, bueno, yo siento, ¿no? Que cuando nosotros también, yo tengo mucho tiempo fui ujier de la iglesia, pero a mí la verdad me molestaban que los niños corrieran, salieran y luego están platicando. Entonces, pues eso también debe, pues yo siento que ahí debe de haber un respeto porque decía mi papá, no estén masticando chicle que no es el cine, no es un cine para que estén masticando chicle, ahí es un respeto que se debe de tener porque es la casa de Dios, ¿no? Y también Ana dice que dice que el cuerpo, ahí no hablaba, dice que del templo, como decía, ¿no? Que dice que en 40 y cuántos años, dice, ¿no? Habían construido el templo y le decían a él, ¿no? Que por qué lo iba a destruir, en cuánto tiempo no lo habían construido. Entonces, como él decía, ¿no? Que en 3 días lo levantará, dice, pero yo no me refiero al templo, sino que yo me refiero al cuerpo. ¿Por qué? Así Porque es. el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces también, por ejemplo, nuestro cuerpo, también ahí nos pone, ¿no? Que tenemos que cuidarlo, no echarle cosas que lo van a dañar. Así también es el templo de Dios, ¿no? Bueno, en lo físico se puede decir, ¿no? Que no debe de haber un respeto y también nuestro cuerpo, pues lo tenemos que cuidar porque Él nos está diciendo que es templo del Espíritu Santo. No le debemos echar cosas malas, pero nosotros nos enfermamos porque no lo cuidamos, porque comemos cosas que no tenemos que comer. Entonces, pues tenemos que cuidar porque es el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo. Sí, bien, Ana, gracias por su comentario. Sí, ¿verdad? Ujú. Entonces, les explicaba, ¿verdad? De que el captar es importante siempre en una historia bíblica, ¿verdad? Porque es la manera cómo vamos a introducir el tema, es la manera cómo vamos a llamar la atención de alguien, ¿verdad? Es el cómo vamos a hablar sobre el tema del día, ¿verdad? Sobre lo que nosotros queremos, transmitir a los demás, ¿verdad? Y para Nicodemo, pues está bonita la historia, ¿verdad? Esas preguntas que ustedes hicieron también, está muy buena, ¿verdad? En cuanto a llamarle la atención, digamos, de alguien preguntando, imagínate que eh, puedas hacer un borrón y cuenta nueva en tu vida, ¿verdad? Volver desde cero, o como cuando eras un bebé, ¿verdad? Entonces, volver desde cero. Entonces, muy bonito. En las dos historias bíblicas no comprendieron, ¿verdad? En las dos historias bíblicas no hubo comprensión en cuanto, primero, no entendieron a nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo de echar el templo abajo y reconstruirlo en 3 días. ¿Verdad? Ellos creyeron que era el templo físico, las piedras y todo eso, ¿ah? No creyeron, no entendieron que era su cuerpo. Por otro lado, Nicodemo pues tampoco entendía qué significaba el volver a nacer, ¿verdad? Que hasta le hizo la pregunta, ¿cómo es posible, verdad, volver ya grande yo al vientre de mi madre? Porque eso es lo que ellos conocían en ese momento. Sabemos que él era un sacerdote fariseo y eso era lo que él sabía en su momento, ¿verdad? Entonces no comprendía mucho. Pero sí, están muy buenos, están muy buenos. Yo les doy un tip, una clave para entender, digamos, el tema de alguna historia bíblica. Ustedes pueden dejar el paso del captar por último en el momento de la preparación.
Primero hacemos el consideramos la historia, que ese paso nos va a enseñar a adentrarnos a la historia bíblica. El paso a considerar nos va a ayudar que nosotros estemos claros ya de qué trata una historia bíblica para que así nosotros hagamos un buen captar, ¿verdad? Entonces, muy bien, hermanos. Yo les felicito. Muy bien. Aquí vamos practicando poquito a poco el método de las 4C. Recuerden que esto, pues, la mayoría de los cursos que Academia Cristo le da, este es el método que se utiliza para cada uno de los estudios. Ahora sí, vamos a entrar en la materia. Vamos a utilizar nuestro segundo y último objetivo de esta noche, el método de las 4C, para leer y entender sobre Juan 2, 13 al 25 y Juan 3, 1 al 21. Miren acá. ¿Qué miran ustedes en sus pantallas ahorita? ¿Qué ven en las pantallas? Un templo. Un templo. Un edificio ahí con un templo. ¿Sí? Un templo, ¿verdad? Este templo es una recreación que hacen, ¿verdad? De cómo pudo haber sido el primer templo, ¿verdad? ¿Quién construyó el primer templo? Según la palabra de Dios, ¿quién construyó el primer templo? Rey Salomón. Rey Salomón, ¿verdad? Sí, el Antiguo Testamento nos dice que fue él, ¿verdad? El hijo del rey David, el que construyó el primer templo. Miren otro dato importante. Fue destruido por los babilonios este templo cuando Israel y Judá cayeron en el exilio, ¿verdad? Por los babilonios. Entonces, destruyeron el templo. Otro dato importante, lo volvieron a construir en los días de Esdras. Se volvió a construir por segunda vez este templo. Y eso estamos hablando, hermano, en la ubicación en el tiempo como de 500 años antes de Cristo. Ahora, en los tiempos del rey Herodes, se amplió y se remodeló. Y este proceso dilató alrededor de 80 años, ¿verdad? Marcos capítulo 13, versículo 1, registra las palabras de un discípulo hacia Jesús, haciendo referencia, ¿verdad? Al templo, ¿verdad? Y le dice, mira, maestro, qué piedras, qué edificios, dice, ¿ves todos estos grandiosos edificios? ¿Ves? Entonces sabemos que Herodes construyó pórticos, construyó áreas techadas, sostenidas por filas, por columnas, y a la sombra del pórtico de Salomón, ocurrieron muchos eventos bíblicos también, hermano. La Biblia registra muchos eventos. En Juan, y el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22, ¿verdad? Sabemos que ahí dice que nuestro Señor Jesucristo enseñaba con muchas frecuencias también. Su ascensión, ¿verdad? Estamos hablando después, ¿verdad? Ya cuando Él ascendió al cielo, los primeros cristianos se reunían ahí también en el pórtico de Salomón. Y eso nosotros lo podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12 también. ¿Verdad? Y estamos hablando que en un edificio en la parte sur del templo, ¿verdad? Si ustedes miran en la figura, ustedes pueden ver, pues en la parte sur del templo, ¿verdad? Ahí estaba el pórtico de Salomón, ¿verdad? Y entonces por aquí también, ¿verdad? Era donde se ponían los cambistas, era donde se ubicaban también con sus mesas todos los compradores y todos los vendedores, ¿verdad? Entonces, sabemos que este templo estaba formado en las partes antiguas, o sea, estaba sobre las simientes de donde habían sido construido el primer templo, ¿verdad? Ya el segundo, pues en el mismo lugar y la remodelación que Herodes, ¿verdad? Venía haciendo en este templo también. ¿Recuerdan ustedes también si nosotros recordamos antes de construir el templo, Dios mandó a Moisés, ¿verdad?
a que se hiciese una tienda. Antes era una tienda de adoración que el mismo rey David, ¿verdad? Le dijo a Dios que cómo era posible de que Dios anduviera morando en tienda, ¿verdad? Siendo Dios debería tener un templo y David se lo quiso construir, pero ya sabemos que la historia bíblica nos dice que Dios no lo permitió, le dijo que era su hijo quien lo iba a construir y así fue. ¿Verdad? Entonces, en este templo habían también partes, ¿verdad? De la antigua tienda de reunión que se utilizaba al inicio y era la misma, digamos, llevaba la misma secuencia en cuanto al el lugar santo donde entraban los sacerdotes, en cuanto al lugar santísimo también, ¿verdad? Que era donde en la tienda anterior era donde estaba el arca, ¿verdad? Del pacto. Y sabemos que nadie podía entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Porque no se le tenía permitido a nadie. Ahora, en ese momento, pues esto nos hace recordar un poco sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque sabemos que cuando Él murió, ese velo que estaba en ese templo se rompió en dos, ¿verdad? Y eso estaba significando, ¿verdad? De que ya Jesucristo había roto la brecha que nos separaba de Dios, ¿verdad? Ya teníamos acceso al Padre por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros, hermanos. Entonces, este es un simbolismo, ¿verdad? Que en su muerte, al romperse el templo, pues ya teníamos acceso a la presencia de Dios. Entonces, de esta manera, brindándoles un poquito, unos pocos datos, pues, de los muchísimos que encontramos en el Antiguo Testamento, le hablé un poco acerca del templo que el rey Salomón construyó para Dios, ¿verdad? Ese que le encargó Dios a él. Eh, entonces, en estos pórticos, ¿verdad? Que mandó Herodes a construir, por ese lado era donde se ponían todas las mesas, ¿verdad? Todas las mesas para el comercio, para el cambista, para el vendedor, para el comprador. Y ahí fue donde llegó nuestro Señor Jesucristo y ahí fue donde sintió celos del templo de su Padre, ¿verdad? Y los echó. Muy bien, hermano. Entonces, ahora sí, contemos la historia. Un voluntario que me lea o la cuente con sus palabras, Juan 2 13 al 25, y después otro voluntario que nos apoye con Juan 3 1 21. ¿Quién desea participar? Juan 2 13 al 25. Aquí estoy. Le escuchamos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Más él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muy bien, Amén. excelente. Gracias, Sonia. Otro voluntario con Juan 2 21 al 22.
¿Quién desea leerlo? Amén. Amén. Ana. Dice, mas él hablaba del templo del cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que que Juan, había dicho esto. sí, Juan 3, 1, 21. Ah, perdón, Juan 3, 1, 21. Dice, había un hombre de los fariseos. ¿Sí es ese? Sí, sí, sí. Ah, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por, por maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, el espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede esto hacerse? Dice, él respondió Jesús y díjole, tú eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas, no, y no creéis. ¿Cómo creéis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hasta el 21, ¿verdad? Dice, Sí. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redarguidas. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas que son hechas de Dios. Muy bien, gracias, Ana. Bien, hermano, Sí. entonces consideremos estas dos historias, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes que ustedes identificaron en estas historias? Ujú. Pero, Nicodemo, Sí, ¿verdad? En la segunda historia está Nicodemo, Nicodemo. Jesús, Jesús, pero, Sí, ¿verdad? En la primera historia, Jesús, los cambistas, los discípulos, los judíos. ujú, Muy bien, ujú, ¿verdad? Y los muchos que creyeron en él, dice, al ver las señales. Recuerden que ahí También. menciona también que muchos vieron señales y creyeron en él. Ellos, muy ujú. bien. Veamos, pues, y objetos y animales que hayan identificado dentro de esta historia. Los bueyes, Los bueyes, cabrito, ajá, perdón, la- las Sonia, sí, ¿no? Paloma, palomas y monedas. el azote, el látigo de cuerda puede ser, pastor. Sí, en el azote de cuerdas, dice. Sí, El templo, Eh, templo, monedas, las monedas.
la mesa las mesas, y la serpiente del desierto, ¿puede ser? la ¿Un animal? serpiente, correcto. La Ujú. serpiente del desierto nos habla. Muy bien, Cristian. Ok, deje- avancemos. Muy bien. ¿Dónde ocurrió esta historia? Templo de Jerusalén. Jerusalén. En Jerusalén, ¿verdad? Y específicamente una de Ante la ellas Pascua. En la casa del Padre. en la casa del Padre, que es el templo, ¿verdad? Excelente. Y la otra historia de Nicodemo y Jesús, posiblemente donde posaba en ese momento nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mm. Muy bien. Miremos el problema. ¿Qué problema han identificado en cada una de las historias? Jesús purifica el templo. Eso no es problema. Ella solo De decía, que estaban haciendo un mercado en el templo de Dios, ¿no? Sí, ese sí Ha es convertido el problema. templo en un mercado. Ese sí es problema, ¿verdad? O sea, que Ujú. Jesús haya purificado el templo no es problema, hermano. Más No. bien, más bien, Ah, más bien viene siendo la solución al problema, creo yo, Ujú. ¿verdad? Sí, Jesús ah, bien. sí, ¿verdad? Habían convertido, ¿verdad? La gente, el templo estaban de Dios en un contaminando el mercado. templo. Ese era un problema. Y en la Ujú. segunda historia, ¿qué problema identifican? Bueno, yo diría que en los dos hay un problema de comprensión por parte también de los discípulos, ¿no? De la comprensión del significado de las enseñanzas de Jesús. En el caso del templo, lo tomaban o sea, se refería a la muerte y resurrección de Cristo y en acá en el nuevo nacimiento a una, vamos a llamarlo una, como va a sonar muy calvinista, ¿no? Una santificación progresiva, que uno va de nacimiento nuevo se refiere a una regeneración. Entonces yo diría que en los dos hay un problema de comprensión del mensaje bíblico. Sí, hay problemas de entendimiento. ¿Por qué? Porque Nicodemo era fariseo. Y recuerden que los fariseos estaban adoctrinados de tal manera de que ellos pensaban de que por las obras de la ley iban a ser salvos, ¿verdad? Entonces no entendían el reino de Dios realmente. Había problema de comprensión y entendimiento. ¿Verdad? En la primera historia, pues también no entendieron que Jesús no se refería a las piedras, sino más bien al su cuerpo, ¿verdad? El cual iba a ser reconstruido en 3 días, ¿verdad? Y igual no entendieron, Nicodemo no entendió de lo que le hablaba Jesús en el momento de decirle de volver al vientre de su madre y nacer de nuevo en Ujú. agua, en sangre, en espíritu, ¿verdad? No Ya. entendía. Bien, entonces hay problemas de entendimiento. ¿Se soluciona el problema? ¿Cómo? Los problemas que identificamos se solucionan. ¿Cómo creen que se solucionaron? Primero Jesús purificó el templo. Ahora sí, muy bien, ¿verdad? Jesús limpió el templo, Jesús lo purificó, ¿verdad? Llamó la atención de los que hacían el comercio ahí y les dijo, ¿verdad? No, esta es casa de oración. El mercado, pues, que sea aparte. Eh, Giselle, levantaste tu mano. Sí, pastor, con el tema de lo que eran las ventas, por lo que yo tenía entendido, era porque vendían muy elevado los precios a las personas que iban a hacer los sacrificios. ¿Puede ser que era por ahí el problema? No, no, no tanto por ahí, no tanto por el precio, tanto porque ocuparon la casa de Dios para hacer negocio. Sí, sí. Ese es el problema en sí, Ajá. directamente, ¿verdad? Es como que Entonces, ellos está como se quien ubicaron dice, en ese lugar. mira, yo A ver. miro, te voy a dar Lo un que le haga la iglesia. ejemplo.
yo miré una vez un reportaje de uno de esos influencers que le llaman youtubers, no sé cómo les dicen, que salen por el mundo a conocer lugares y de repente uno como no puede salir en la manera de conocer, pues, pero, pero yo miraba de que había un lugar en la India donde hacían ritual no sé a quién. Yo sé que ahí tienen muchos dioses, yo no sé a quién le hacían ritual y hacían sacrificio, hoy en día, en la actualidad. Entonces se volvió cerca de ese templo donde hacían ese tipo de rituales, había un mercado de los animales que sacrificaban. Entonces se volvió un negocio. Entonces dijo la gente, oh, entonces aquí mucha gente va a hacer sacrificio. Entonces vengo yo, me pongo a la par y comienzo a vender el animal para el sacrificio, ¿verdad? Entonces ya era un negocio. Ese es el Claro, problema, que ya se volvió mercado, se volvió negocio. No era lo mismo que tú llevaras de tu casa el claro. sacrificio, de si ibas a llevar tu oveja, pues llevabas tu oveja, llevabas lo que sea, ¿verdad? Pero realmente es algo, sí, distinto, ¿verdad? No tanto los precios. Ya sabemos que en todos los tiempos, pues esto de los precios es cosa seria. Y sí, pero el problema es que habían hecho negocios, se había vuelto un mercado ya el templo. Era completamente un mercado. Ahí, o sea, no había hasta cambio, imagínate que habían cambistas. Pues ahí hacían cambios de monedas y de todo, de productos y de todo. O sea, de ser un mercado, no era algo de, para así decir, de sacrificio, de rituales o algo por el estilo. No, nada de eso. Sí, no, era un mercado el que habían hecho ya. No sé quién más había levantado su mano. A ver. Y para Nicodemo, hablamos con lo del templo, pero no hablamos lo de Nicodemo. ¿Se le resolvió el problema a Nicodemo? ¿Qué creen ustedes? Y sí, Jesús le explicó, pero por más que le explicó, él no entendió. Mm, Jesús proclama la salvación a Nicodemo. Jesús le está diciendo a él cuál es el verdadero evangelio, ¿verdad? Entonces, yo creo, desde el momento en que el Espíritu Santo lo movió a él ahí, yo creo que él entendió, ¿verdad? Sí, Claro. yo creo que él entendió. Él tenía sed y hambre de buscar la palabra, encontró la palabra en Jesús y yo sé que él la creyó, ¿verdad? Ujú. Y le entendió. Sí, Jesús está proclamando la salvación. Muy bien. Quesada García, no sé, levantó su mano nuevamente. Muy bien. Entonces, avancemos, ¿verdad? Vamos a consolidar esta historia, vamos a aplicarla a nuestras vidas, vamos a hacer la aplicación ahora. ¿Cuál es el punto principal que ustedes le pondrían para llamar la atención en estas dos historias? ¿Cuál es el punto principal? ¿Cómo resumirían estas dos historias en pocas palabras? El templo y las Pascuas, pondría yo, pastor. Estaban cerca las Pascuas, dice, ¿ah? Sí, estaban cerca las Pascuas. Y El el templo de templo y Dios. las Pascuas. Y para Nicodemo, ¿cómo le pondrías? Volver a nacer. Volver a nacer por medio del Evangelio, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, Luis. ¿Alguien más que desee participar? A ver, acá. Muy bien, ¿verdad? Resumiríamos, pues, en parte pondríamos, Bueno, sí, te escuchamos, Cristian. podría ser el celo de la casa de Dios. El celo de la ¿No? casa de Dios. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo le pondrías para la de Nicodemo? Y podría ser eh, el conocimiento del Evangelio. El conocimiento del Evangelio. Jesús le enseñó el Evangelio a Nicodemo.
Muy bien. Víctor. La buena noticia mal entendida para los dos. Sí, ¿verdad? Había una buena noticia, una proclamación de evangelio, ¿verdad? Y que ambas partes no estaban entendiendo en esta historia, ¿verdad? En estas historias. Sí, muy bien, Víctor. Giselle, Para sigue. la primera pondría, ¿es posible estar en la casa de Dios, pero a la vez lejos de Él? Y en la Mm, segunda pondría, eh, ¿puedes cambiar tu vida por ti mismo? mm. Y fíjate, Giselle, que yo le estoy Te pondría notando otra. a lo que me estás diciendo ahorita, lo acomodaría como para captar, fíjate. Ah, bueno, sí, también. Como una especie de resumen. Sí, yo lo acomodaría más en captar. Sí, Está bien. muy bien, Giselle. Ana Berta, Pondría que Jesús quita todo lo malo. Jesús quita lo malo y nos limpia, ¿verdad? De sí, todo pecado. aplican Y las el dos. segundo, y el segundo, que Jesús nos ama, por tanto, Él quiere que nosotros tengamos una vida eterna y que nos arrepintamos, ¿verdad? Primeramente. Muy bien, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias por sus buenos comentarios. Bueno, en mis apuntes, acá yo tengo Jesús purifica la casa de su padre y enseñó el evangelio a Nicodemo. Miren cuántas palabras utilicé para las dos historias. Pocas, ¿verdad? Un resumen. Jesús purifica la casa de su padre y enseñó el evangelio a Nicodemo. Así pondría como punto principal. Entonces, está bien, ¿verdad? Sus puntos de opinión están muy buenos. De esta manera nosotros vamos a ir aprendiendo un poco más también, ¿verdad? Entonces, ahora apliquemos la ley. Miremos el pecado. ¿Qué pecado nos enseña esta historia para nosotros, hermanos? ¿Qué pecado nos trae a confesar en nuestras vidas? ¿Qué pecado creen que hay aquí? Giselle. Creo que en el primero, con el tema de la purificación del templo, es para mí el amor al dinero, porque en vez de estar cerca de las cosas de Dios, empezaron a hacer los negocios en el templo y bueno, por eso Jesús lo tomó mal. Y en el segundo es la religión, que no entienden las cosas espirituales y entonces por eso Nicodemo no comprendía lo que Jesús le estaba explicando. No entendemos, ¿verdad? No entendemos muchas veces. Bien, Ana, ¿levantaste tu mano o la habías dejado levantada? No, pero sí está bien lo que dijo la hermana, ¿no? Que también dice la palabra de Dios, ¿no? Que el amor al dinero, ¿no? Que muchas veces pues queremos más y más dinero, ¿no? Y pues dice que es malo, ¿no? Es malo amar más el dinero que a Dios, en el primero. Y en el segundo, pues sí, ¿no? O sea que igualmente, ¿no? Que tengamos otras cosas que hacer y que no le demos prioridad a Dios cuando lo primero debe ser a Dios. Y bueno, yo siempre me refiero al Espíritu Santo, que le demos libertad al Espíritu Santo. Muy bien, Ana. También ahí habla, ¿no? Que dice que el que no naciere, ¿cómo dice el que no naciere de agua? O De agua. también dice que lo que es de la carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces As- ahí nos habla que tenemos que enfocarnos ya no a la carne, porque a veces nosotros queremos hacer conforme a la carne, pero no, tenemos que enfocarnos. Ahí se refiere nuestro espíritu con la comunión con él, ¿no? Tenemos que estar conectados. Yo así lo gra- puedo entender. Gracias, Ana. Gracias por su comentario. ¿Alguien más? ¿Alguien Falta de más? respeto, pastor. Sí, En Cristian. el, pri- en el primero puede ser falta de respeto por la casa de Dios y el Mm, segundo, la ignorancia.
Es falta de respeto y el segundo, ignorancia. Muy bueno, Cristian, muy bueno. Sí. ¿Quién más desea participar en esta pregunta? Muchas veces nosotros somos celosos, ¿verdad? En la vida del ser humano es normal el celo, ¿verdad? Con nuestras parejas, ¿verdad? Somos celosos en algún tema de nuestras labores, nuestros trabajos o algo por el estilo. Pero no somos celosos, sí, ¿verdad? Por la casa y la obra de Dios. Ahí sí no. Ahí no nos mostramos y no mostramos interés, ¿verdad? ¿Para qué tener Cierto. celo, verdad? De la obra y de la casa de Dios, ¿para qué ser celoso, verdad? Pero para lo otro, ahí sí somos buenos, ¿verdad? Sí, Entonces, cierto. y eso nos enseña, esta historia nos enseña eso también, ¿verdad? De que Mm. con la obra, con su casa, no somos como que muy celosos, no le damos importancia, ¿verdad? Y lo que ustedes dicen, miren qué dato curioso, aquí que nos muestra, el pueblo judío había convertido la casa de Dios en un mercado, lo había convertido en un negocio. Entonces, Mm. nosotros necesitamos, hermanos, reconocer, ¿verdad? Que la misma tentación existe hoy en día, hermano. Eso no es solo de ese tiempo. Desafortunadamente, en las iglesias hoy en día pasa lo mismo. Tantos líderes caen en la trampa del amor al dinero. Tantos ministerios, hermanos, terminan siendo negocio. ¿Verdad? Nosotros lo vemos a diario, vemos cuando de repente al pastor se le ocurrió, vamos a hacer una kermés o no sé cómo le llaman en sus países, vamos a poner una venta de comida y de ropa y quién va a donar para recoger fondos para la iglesia y lo vamos a hacer el domingo que celebramos el culto de tal y tal cosa. ¿Verdad? Y entonces se desvía la atención. Ustedes saben muy bien qué es lo que pasa cuando se hacen este tipo de actividades. Miren, no está mal, ¿verdad? Las iglesias viven de las ofrendas. Las iglesias necesitan de las ofrendas de nosotros porque hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar teléfono, ¿verdad? Y de repente hay que darle una ayuda al líder, al pastor, al que lleva la batuta, ¿verdad? Y no está malo, pero lo malo es cuando nosotros ocupamos el tiempo de Dios en el momento de Dios. Siempre la mayoría de iglesias lo hacen cuando hay cultos especiales, ¿verdad? Y todo el mundo está más metido en el comercio, en lo que vende, en lo que voy a comer, en lo que voy a comprar, en lo que voy a vender, que en la misma lectura de su palabra. ¿Ves? Entonces, al igual que en esos tiempos, era lo mismo que pasaba. Ya el estudio de la palabra, la importancia de la oración, de la adoración, se estaba perdiendo, ¿verdad? Así pasa también hoy en día en muchos templos. Y en cuanto a la historia de Nicodemo, tenemos el problema de que muchas veces estudiamos la Biblia, ¿verdad? Pero no entendemos lo básico. ¿Verdad? Muchos estudiamos la Biblia, pero no entendemos lo básico, así como Nicodemo. Recuerden que Nicodemo venía de una crianza, de unos estudios donde a él le enseñaron que vivía bajo las obras de la ley, ¿verdad? Y lamentablemente eso es lo que pasa en muchas iglesias hoy en día, ¿verdad? Sí, es cierto, te enseñan a Jesús, ¿verdad? Pero te enseñan a un Jesús más, ¿verdad? Más lo bueno que yo pueda hacer o más lo malo que yo tengo que dejar de hacer, ¿verdad? Y en pocas palabras, están enseñando un Jesús insuficiente, ¿verdad? Pero la Biblia lo que nos enseña a nosotros realmente es un Cristo suficiente que lo ha hecho todo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Cristo ya lo hizo todo por nosotros. No hay nada que usted y yo podamos hacer para abonar o para aportar a nuestra salvación. Y si nosotros pensamos de esa manera y no entendemos el Evangelio realmente, ¿verdad? Porque el Evangelio es el Evangelio es unilateral, ¿verdad? El nuevo pacto es unilateral.
Es Dios igual a 100, hombre igual a 0. ¿Verdad? No hay nada que usted y yo podamos hacer. Dice que hay un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres, y es Cristo hombre. Ya estudiamos en la primera lección que era necesario que Él tuviese que ser 100% hombre, ¿verdad? Porque era un hombre el que tenía que cumplir la ley. Entonces, eso es lo que pasa, esto es lo que nos enseña la historia de Nicodemo a nosotros también, que no entendemos muchas veces la Biblia. Hermano, tenemos un retorno. A ver. Ok, ahora sí. Entonces, hermanos, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Dónde encuentran el amor de Dios? ¿Dónde nos muestra su amor? ¿Quién desea participar? A ver, ¿en qué versos y palabras identifican el amor de Dios hacia nosotros? Cuando Dios habló con Nicodemo, Sí, ¿verdad? Él perdonaría todos sus pecados. Sí, ¿verdad? La paciencia que tuvo, Fue ver ¿verdad? el amor de Dios. La paciencia que tuvo con Nicodemo, enseñarle, ¿verdad? El evangelio. Esa misma paciencia tiene con nosotros hoy en día también, ¿verdad? De enseñarnos el evangelio a nosotros también. Muy bien, Vanessa. Excelente. Martín, ¿ibas a participar? Luis. Gracias, En, pastor. en San Juan 3, 16 y 17, ¿no? Ahí creo que no requiere mayor explicación, ¿no? Sí. Porque dice que de esta manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que Habla por sí solo. no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ahí, en esos dos versículos. Excelente, Martín, ¿verdad? Sabemos que Jesucristo, nuestro Señor, no nos ha venido a condenar, sino más bien a salvar ha venido a cada uno de nosotros. Muy bien. Luis, ¿ibas a participar, Para Luis? mí en el 5 respondió Jesús, de cierto digo, que el amor que naciere del agua y del espíritu, que no puede entrar al reino de Dios. Para mí. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más desea participar? Cristian, no, ¿vas a participar, Cristian? Sí, tengo invitado acá en casa y vine a verlo un ratito. Ahora Ah, le saludé y vine otra vez. oh, ya, como te Están escuché. haciendo un asadito ahí. Me Oh, quieren qué invitar. bien, qué bien, qué bien. Provecho, bendiciones. Pero ya le dejé yo acá. Sí, son hermanos de la iglesia. Muy bien, excelente. ¿Verdad? Y así como ustedes contestaron, ¿verdad? Como ustedes dijeron, muy bien. Miren esa pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por la casa y por la obra de su Padre también, ¿verdad? Con qué pasión se molestó, ¿verdad? Sabemos que sí, se molestó. En ir a Santa, Él se molesta, ¿verdad? Pero Él lo hace en amor, sí, porque Él quiere enseñarles también, ¿verdad? Él no lo hace condenando a las personas que estaban ahí, ¿verdad? Sino que Él les hace ver que eso está mal. El templo no es para eso, ¿verdad? Entonces, esa perfección que Él tiene, ¿verdad? Él tomó el lugar de cada uno de nosotros, ¿verdad? En vez de nuestras debilidades que nosotros presentamos, Él presentó fortaleza por cada uno de nosotros. A nosotros se nos acredita de manera inmerecida, ¿verdad? Ese cumplimiento perfecto en su vida activa. Se nos está acreditando a nosotros de manera inmerecida y gratuita sobre todo, ¿verdad? Y el que bien, pues ya habían mencionado muy bien que no hay mucho que decir, como decía Martín, ¿verdad? Que Dios amó tanto al mundo, imagínense, amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Ahí está, eso es evangelio puro, ¿verdad? Desde la simiente del evangelio, esa es la pureza del evangelio. ¿Verdad? De que nuestro Señor Jesucristo se entregó en amor. Sabemos que en la cruz Dios descargó toda su ira sobre la humanidad de Él. Él sufrió en la cruz y lo hizo en amor por usted
y por mí. Muy bien, hermanos. Entonces, aplicando esta historia, ¿qué pediremos a Dios que obre en cada uno de nosotros? ¿Qué le pedirían ustedes a Dios que obre en sus vidas? Primeramente, que me ayude a hacer las cosas de Dios, la casa de Dios, de portarme bien en la casa de Dios, de no ser como personas que no respeten la casa de Dios. Muy bien. Y en cuanto a la segunda parte, que me dé su gracia, su sabiduría, como enseñó a Nicodemo también, que pueda entender y discernir su voluntad sobre mi vida. Muy bien, Cristian. Excelente comentario. Ana, ¿vas a hablar? Sí, amén. Sí. Ay, Dios. Ay, Jehová. Sí, pues sí que debe de haber un respeto en la iglesia, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa, es la casa de Dios. Dicen, aparte de la Biblia, dice que es casa de Dios y puerta al cielo. Entonces tenemos que tener un respeto. Bueno, yo tengo el celo de Dios, ¿no? Porque yo, la verdad, yo fui mucho tiempo mujer y recogía yo la ofrenda, pero ahora ya la estoy haciendo de maestra. Yo le digo al Señor, no sé, pero tú me vas a dar el entendimiento, la sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué me atreví a enseñarles? Porque yo digo, pues debe de haber un respeto, porque hay dos pequeñitas que corren y parecen caballos las niñas. Y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo voy a atender a estas niñas porque no me gusta que corran. Y de paso ahí va mi nietecito que tiene 3 años. Entonces lo que hacen las niñas también lo hace él. Le digo a mi esposo, a mí no me gusta eso porque las mamás de las niñas pues no les llaman la atención, empieza el servicio y mamá me deja salir. Y andan, corre y corre afuera, hay unos columpios, ahí se andan las niñas, pero entonces le dije a mi esposo, no, a mí no me gusta eso, tiene que haber un respeto en la casa de Dios. Bueno, eso, ¿no? Debe de haber, por eso lo digo, porque es un respeto, ¿no? Y en el otro de Nicodemo, pues dice, ¿no? Que el que no naciere de nuevo, o sea, tenemos que pues, reconocer, ¿verdad? Que tenemos que nacer de nuevo, dice, para poder entrar al reino de los cielos, porque hay veces nos engañamos nosotros mismos, decimos, es que estamos bien, pero la verdad nos engañamos a nosotros mismos. En una parte de la Biblia dice que si decimos nosotros que estamos bien, o sea, que le agrada a Dios, y acaso nos preguntamos, ¿te agrada, Señor, cómo está mi vida? O sea, al Señor no le agrada cómo estamos, pero nosotros a nuestra manera decimos, pues estamos bien, pero realmente no. Entonces, tenemos que nacer verdaderamente. Y ahí, como nos dice su palabra, que tenemos que nacer. Entonces dice que cuando nosotros nos bautizamos en agua, dice nosotros dejamos, ya vimos esa parte, ¿no? Nuestros pecados, pues Dios ya los perdonó, ya no se vuelve a acordar más. Entonces tenemos que tener conciencia que ya no tenemos que seguir pecando porque Dios ya nos perdonó, ¿verdad? Para mí eso es nacer de nuevo, no seguir haciendo el mismo pecado que yo hacía antes, que tenemos que tener esa conciencia que pues que somos hijos de Dios y que ya no tenemos que hacer lo que la demás gente hace y que tenemos que hacer o decir, hacer y decir testimonio, testificar y cómo vamos a hablarle a la demás gente si no damos testimonio. Para poder hablar a la demás gente nosotros tenemos que ser testimonio. O hay veces dice no hablar, nada más con los puros hechos de nosotros, la gente va a creer. Muy bien, Ana. Gracias por tu Amén. comentario. Sí, ¿alguien más Amén. desea participar? Esta es nuestra última pregunta de esta noche. Sí, muy bien, ¿verdad, Ana? Como mencionaba Cristian también. Nosotros queremos hacer todo lo posible, ¿verdad? Para que la iglesia se enfoque en la palabra, en la adoración y en la oración, ¿verdad? Nosotros vamos a pedir a Dios que ponga esas fuerzas en nosotros para que la iglesia marche bien, correctamente, ¿verdad? A como Sí. realmente el templo haga su función para lo que realmente está diseñado, ¿verdad? Y es para recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Para que le adoremos a Él,
unánimes todos Amén. juntos, ¿verdad? Y para que lleguemos a Él en oración con nuestras peticiones, ¿verdad? Y con nuestras oraciones de gracia también por todo lo que Él nos da, ¿verdad? Ahí también, queremos predicar las buenas nuevas, ¿verdad? Miren Juan 3:16, lo que dice. Queremos predicar esto, ¿verdad? A cuanta mayor persona sea posible llevar la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que pedimos nosotros, eso es lo que queremos. Y como decía Cristian también, ¿verdad? Seamos como Nicodemo, pidamos sabiduría, pidamos entendimiento al Señor, ¿verdad? Para que el Espíritu nos permita discernir, poder navegar en su palabra, ¿verdad? Y no ser mecidos a, como dice el apóstol Pablo, mecidos con vientos de doctrinas de un lado a otro, sino más bien Ujú. prevalecer, ¿verdad? En la fe en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, Amén. esta fue la clase para esta noche. No sé si tienen algún comentario final, si tienen algún tipo de preguntas con respecto a la clase, pues la podemos hacer ahorita. Si tienen algún otro tipo de preguntas, pues podemos verla después de la clase. ¿Todo bien? Sí. Bien, bueno, entonces vamos a ver la tarea para la clase de lunes. Ya va a ser nuestra lección 7. La semana que viene es nuestra última semana de clases ya. El curso ya va a terminar, son 8 lecciones. Vamos a leer, ¿verdad? En Lucas capítulo 4, versículos 14 el 30 en sus Biblias. Y miren, el tercer paso va a ser escribir la historia de Lucas. La vamos a escribir. Escúchese bien, la vamos a escribir con nuestras propias palabras y vamos a venir listo para compartirla al inicio de la clase. No vamos a transcribir, entiéndase bien, no es que voy a tomar mi Biblia y que me voy a sentar y a copiarla, no, vamos a escribirla con nuestras propias palabras, ¿verdad? Vamos Como a un resumen, ¿no, pastor? Como un Así es, resumen. vamos a aprender a contar una historia. El Ujú. segundo paso del método de las 4C es contar, ¿verdad? Y el contar, yo le explicaba a ustedes que se lee directamente de la Biblia o parafraseamos con nuestras propias palabras la historia bíblica. Para ello, yo les recomiendo leer de 3 a un poco más de veces. ¿Ves? Leerla por lo mínimo, 3 veces. Lucas 4 del 14 al 30 leerlo 3 veces, como mínimo. Pero si requiere un poco más, pues leo más, hasta 4 y 5 veces, si es posible. Leo la misma historia. Después que yo la haya leído, yo la voy a escribir, ¿verdad? Voy a escribirla. Vamos a aprender a contar una historia con nuestras propias palabras. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Quesada decía que no tenía micrófono. Puede escribir en el chat si tiene alguna pregunta. Ajá. Bendiciones a todos. Ok. Roberto. Hermano, yo tengo una pregunta no relacionada con Martín. ah, no Bueno, vamos entonces cerremos la la clase, tarea, sino pues. que ¿Es con respecto a qué? ¿A la ajá. clase? No, es respecto a la semana final, dice, yo leí, ¿no?, que al final del curso hay un proyecto. ¿En qué consiste ese proyecto? Me gustaría saber. Sí, de hecho yo no te preocupes, que la semana que viene, uno de los objetivos de las clases que viene es hablarles sobre el proyecto. Ustedes van a preparar una historia de las que ya recibimos. ¿Ves? Ustedes van a utilizar el método de las 4C para hacerlo. ¿Ves? Entonces van a preparar con sus propias palabras el captar, el contar, y van a responder las 6 preguntas de considerar y las 4 preguntas de consolidar. Sí. ¿Listo, Martín? Sí, está bien. Ok, Martín. Bien, hermano. Entonces, dicho de otra manera,
Vamos a culminar con una oración. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios de la gloria eterna, bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor, en esta noche, Padre Santo. Estamos agradecidos, Señor, porque Gracias por la así vida de como tus tú hijos, de tu enseñaste a esposo, tu padre. Nicodomo, Señor, así enséñanos a nosotros también, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a Permítenos, seguir adelante, danos Padre. sabiduría, danos Mis hermanos, discernimiento, Padre, Señor, mis para hermanas, poder ayúdanos, entender tu gracias, palabra, Padre, Señor. No ayúdanos. solo queremos entender tu Ayúdanos, palabra, Señor, sino ayúdanos, también no te queremos pierdas, Padre, enseñarla a los Padre. demás. Queremos tener celo, Señor, de tu Dar casa, de tu testimonio, templo, Padre, Señor, que de tu somos tus palabra. hijos, Padre. Queremos cuidarla, ¿verdad? Así Ayúdanos, como tu Señor, Hijo que obedieces Jesucristo a la tu cuidó, palabra. ¿verdad? En lo que ya la habían convertido en ese momento, Padre Santo. Pon en nuestros corazones, ¿verdad? Ese amor para poder nosotros, Señor, poder entregarnos de lleno, ¿verdad? Al mensaje de tu palabra, poder vivir mediante y conforme tu palabra, Señor. En esta noche, Señor, te presento a cada uno de mis hermanos que se reúnen esta noche, Señor. Ellos tienen sed y hambre de tu palabra. Ellos quieren aprender más de ti, Señor. Entonces, por ello, Señor, pido de tu Espíritu Santo, Señor, para que ellos tengan sabiduría, Señor, para que ellos entiendan tu palabra y sobre todo para que la puedan compartir sanamente con los demás. Señor, esta noche quiero elevarte esta oración, Señor, hasta tu trono, ¿verdad? Y hacerlo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, se pueden despedir. Bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga, hermano. Bendiciones para todos. Bendiciones para Buen todos. Bendiciones descanso. para Jorge y para Oriana. Claro. Pastor, ¿cómo sigue su hija? Espéreme que Dios le bendiga, pastor.